Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Que las ricas bendiciones de Dios pueda colmar tu corazón, amigo y amiga, hermano y hermana que nos escuchas. Estamos iniciando el programa, el estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Viernes 16 de agosto del año 2024. Javier Segura, tu amigo y servidor, te dirige la palabra estudiando esta lección número 7 titulada Instruyendo a los discípulos, parte 1. Para memorizar, luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Oramos a Dios para dar inicio a nuestro estudio. Nuestro Dios y Padre Celestial, gozosos, felices y alegres, te damos la bienvenida a nuestros corazones. Ven, Señor, a nosotros. Te elegimos como nuestro Dios, Salvador y Redentor. Te elegimos, oh Señor, para que tú hagas en nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos, que es arrepentirnos y apartarnos del mal, esforzándonos por obedecer tu ley y venciendo el pecado, desarraigando nuestros defectos y cultivando los hábitos y costumbres santas de amor, de servicio, de abnegación, de olvido del yo, de la mansedumbre, la humildad, la honestidad y todas las demás buenas obras que a ti te caracterizan. Gracias, Señor. Queremos emularte, queremos imitarte, pero solo es por la fe que podemos, dependiendo de tu poder y tu fuerza, y por eso solicitamos para poder vencer las tentaciones, para poder resistir el mal que incita las tentaciones en nosotros y de ese modo corresponderte, sirviéndote plenamente. Gracias, Señor, gracias. Sabemos que tú haces esta obra. Lo demás, cómo alimentarnos, cómo pagar las facturas, cómo vivir en esta vida terrenal cotidianamente, lo ponemos en tus manos. Dánoslo según tu voluntad. Pero eso sí, Señor, te pedimos por los huérfanos, las viudas, los pobres, los necesitados, los encarcelados, los presos, los angustiados, depresivos. Suplicamos por ellos. Ayúdanos, Señor, danos el poder y la valentía de alcanzar las almas que no han sido alcanzadas. Ayúdanos, Señor, que con la vida y la palabra podamos contar las grandes maravillas que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos, para tu gloria. Amén. La lección número 7 para este viernes 16 de agosto nos ha traído la sección para estudiar y meditar y las preguntas para dialogar. Para meditar en el estudio tenemos un fragmento del Deseado de toda la gente, página 411, y otro fragmento más del mismo libro, página 415. Vamos a leerlo y en lo que creamos pertinente comentar, lo haremos. El primer fragmento dice: antes de la honra viene la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero que, como Juan el Bautista, toma un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el que más eficientemente en la labor es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. Este primer párrafo señala lo que hemos venido insistiendo. La religión de la Biblia no consiste en lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. La religión de la Biblia consiste en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo,
y en Él crucificado, en Él resucitado, en Él intercediendo por nosotros. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, todas las Sagradas Escrituras señalan y apuntan a Cristo en su obra redentora por nosotros. Y solo en la medida que exaltamos a Cristo y nos perdemos de vista a nosotros, confiamos solo en los méritos de Cristo, el corazón sabrá, se dará cuenta que no es digno, que no merece ninguna atención, ninguna alabanza, ninguna señalamiento especial, porque todo lo que hace y logra no es para vanagloria ni por sus propios méritos. La justicia y suficiencia propia se echan a un lado y el ser humano solo ve que es Dios el que hace esa obra en uno, y en vez de llevarse la gloria a uno mismo, sabe que es Dios, y temblando y humilde se desarrolla en la vida esa misma actitud que caracterizó a Jesús. El segundo fragmento, el segundo párrafo dice: todo lo que nos da ventaja sobre otro, sea la educación o el refinamiento, la nobleza de carácter, el entrenamiento cristiano o la experiencia religiosa, nos impone una deuda para con los menos favorecidos, y debemos servirlos en cuanto esté a nuestro poder, en nuestro poder. Si somos fuertes, debemos sostener las manos de los débiles. Los ángeles de gloria que contemplan el rostro del Padre en el cielo se gozan en servir a sus pequeñuelos. Las almas temblorosas que tal vez tienen muchos rasgos de carácter censurables, les son especialmente encargadas. Hay siempre ángeles presentes donde más se los necesita, con quienes tienen que pelear la batalla más dura contra el yo, y cuyo ambiente es más desalentador, y los verdaderos seguidores de Cristo cooperarán en el ministerio. Excelente. El fin de la obra, fin de la cita. Esta es una declaración de los grandes resultados de aquel que vive escondido con Cristo en Dios, como comentamos anteriormente. Solamente en la medida en que el yo se pierde de vista, en la medida que solo Cristo y Cristo crucificado es nuestro sostén, nuestro apoyo, y es para eso que vivimos y actuamos. Este párrafo, este segundo párrafo, tiene sentido y se realiza, se verifica, se comprueba en nuestras vidas, porque se constata, se concretiza. Preguntas para dialogar. Lee nuevamente Marcos 8, 27 al 29. Vamos a leerlo. Marcos 8, 27 al 29. Saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro les dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a nadie. La pregunta es: ¿cuán a menudo confiesas a otro tu creencia en Jesús como el Cristo? Esa pregunta es para cada uno responderla, porque es personal. Pregunta 1. ¿Cuál es el equilibrio adecuado entre la experiencia de la comunión con Cristo en la cumbre del monte y la experiencia del servicio en favor de las necesidades de otros en la llanura? El equilibrio lo da esto: en verdaderamente pasar tiempo con Cristo, contemplando su carácter, exaltando su poder. Al ejercer fe en el Cristo y Cristo crucificado, la fe no nos dejará ocioso. Y cada vez que se presente la oportunidad, cada vez que sea necesario, pues estaremos sirviendo con palabras corteses,
haciendo silencio cuando sea prudente. Cuando haya que hablar, hablaremos sabiamente. Cuando alguien viene a traer una calumnia, seremos fieles en manejar esa situación y no admitir calumnias ni chismes. Cuando se nos presente la ocasión de la tentación o de la prueba, ser fieles y honestos en nuestra conducta, cualquiera que sea. En la necesidad de desprendernos de nuestro tiempo, de nuestros dineros, de modo tal que tengamos que compartir el alimento o nuestros recursos o nuestro tiempo. Estaremos dispuestos siempre a cooperar con el menos afortunado. Analicen como clase las respuestas acerca de la grandeza al final de la sección del miércoles. ¿Qué concluyeron acerca de la diferencia entre lo que el mundo considera grande y la opinión de Dios al respecto? El mundo se basa en el yo soberbio, en la arrogancia, y la base de Cristo, la religión de Cristo, se basa en el olvido de uno mismo, en servir a los demás sin pretender nada. A quienes considera grande el mundo, contrariamente como lo ve Dios, en contraste, a quienes podría Dios considerar como grandes mientras que el mundo los ignora, aún desprecia. ¿Qué nos dice esta diferencia acerca de cuán deformados y distorsionados son los ideales del mundo? El mundo ve como ser apreciado el poseer muchos bienes, el ostentar soberbia y manifestar poder sobre los demás, el poder atropellar y rivalizar con otros, el poder tener ese poder sobre los demás, de influenciar y de hacer que el otro haga lo que uno quiera por temor, por represalia. En eso se basa el reino de este mundo. Pero el reino de Dios se basa en atraer con amor, en servir desinteresadamente y en conquistar el corazón que se entrega libre y voluntariamente al apreciar el carácter divino. Los hombres buscan lo primero, los hombres que no están movidos por la fe y el amor, pero aquellos que, sintiendo su necesidad de Cristo, se aferran a Él como su único Salvador y le aman porque Él les amó primero, entonces el resultado será el segundo. ¿Cómo podemos aprender a considerar tan seriamente el pecado que, como Jesús dijo, veamos el hecho de pecar como algo peor que perder figurativamente una parte de nuestro cuerpo, solamente a la luz de la cruz de Cristo y de la santa ley de Dios? Solo en la medida que vemos el amor del Padre que lo movió a darse a sí mismo en la persona de su Hijo, al ver que fue necesario una muerte tan espantosa y terrible para podernos salvar de la condenación que la transgresión a la santa ley de Dios produce. Al contemplar la altura, la anchura y la profundidad de la santidad de la ley, cuánto exige cada uno de los mandamientos, cuán puros y nítidos son los requerimientos que Dios espera de nosotros, y por contraste, al ver su amor y su santidad, entonces el corazón que se deja influenciar por el Espíritu Santo sentirá su falta, sentirá cuán horroroso es el pecado. Por nosotros mismos no podemos arrepentirnos ni abandonar el pecado. Por nosotros mismos no podemos comprender la profundidad de nuestra bajeza, la indignidad de nuestro carácter, la impureza de nuestro corazón. Muchos actos que hacemos aparentemente honorables son motivados por propósitos e intenciones egoístas, y eso afea el carácter y descalifica la obra, por muy buena que sea, ante los ojos de Dios. Solo Dios acepta todos aquellos actos que son fruto de la fe, es decir, del amor desinteresado
y de la humildad y mansedumbre de los corazones. La lección 7 para este viernes 16 de agosto nos ha traído las dos secciones para estudiar y meditar y preguntas para dialogar. Oramos a Dios, nuestro Dios y Padre Celestial. Permítenos, Señor, no depender de nosotros. Ayúdanos a comprender la altura, la anchura y la profundidad de tu amor. Ayúdanos, Señor, a apreciar tu carácter santo, puro, justo, noble, recto, para podernos arrepentir. Ayúdanos a ver tu amor, para que nos humillemos ante ti, oh Dios. Lo que más necesitamos es ver tu gracia, contemplar a Cristo, depender de Él, desconfiar de nosotros, despreciarnos a nosotros, renunciar al yo, a nosotros mismos y apoyarnos solo en ti. Por favor, Señor, que tu pueblo pueda salir de esta condición laodicense que nos está ahogando, que nos está desconectando de ti y acercándonos tanto al mundo como está pasando. Oh Señor, te lo suplicamos por tu pueblo, por cada uno de los que profesan ser tu hijo, tu hija, para que lo seamos en verdad. Gracias, Señor, por los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén. La lección número 7, instruyendo a los discípulos, parte 1. Para memorizar, luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos 8:34. Javier Segura, tu amigo y servidor, es quien te dirige la palabra en este programa, hoy viernes 16 de agosto del año 2024. Este es tu programa, el estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Hemos concluido por hoy, nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas. Muchas gracias por escucharnos un día más. Nos despedimos deseándote que las ricas bendiciones de Dios siga colmando tu corazón. Hasta luego.